Con todo lo que la ciencia y la tecnología han avanzado, seguimos sin saber nada de la muerte. Sin duda ustedes han escuchado hablar del túnel de luz, y con razón. En 1993, una encuesta realizada por el Instituto Gallup en los Estados Unidos determinaba que entre 12 y 15 millones de personas habían tenido esa experiencia de cuasimuerte y de haber visto en ese estado un túnel y una luz al fondo. En el año 2001 se determinó que solamente en hospitales de los Estados Unidos podían recogerse hasta 600 casos diarios. Nos enfrentamos a un fenómeno desconcertante, uno que precisa de testimonios. Testimonios como el de Ana Gardenias, el que les voy a ofrecer a continuación, en el que nos explica lo que a ella le ocurrió. De pronto pues me vi como pegada al techo de una habitación y yo me vi al fondo de una sala como muy pequeñita y pensé, pues ¿qué hago yo aquí arriba si también estoy ahí? Y no entendía lo que estaba sucediendo. Y antes de podérmelo preguntar dos veces, pues tuve la sensación de que me tiraban desde el estómago hacia adelante y hacia arriba al mismo tiempo. Fue una sensación rarísima y bueno, empecé a circular por una especie de túnel y quedé ahí como flotando en medio de algo indefinido. No podía saber dónde estaba y pensé, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué es esto? Y bueno, a ver qué pasa a partir de ahora. Y al cabo de un rato vi un poco de luz en un punto, como hacia arriba y a mi derecha, y pensé, ¿qué puede ser esto? Y entonces, pues, con el solo pensamiento de qué puede ser esto, voy a ver qué es, aceleré mucho y me dirigí a ese sitio y el punto de luz se fue haciendo cada vez más grande. Entonces quedé dentro de esa gran cantidad de luz y cuando vi a la persona, porque para mí era como una persona, no recuerdo la cara, pero para mí era muy conocida, le dije pues con una emoción muy grande, ¡oh, qué ilusión! ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Y le pregunté, ¿vengo para quedarme? Y me dijo que no, movió la cabeza y me dijo que no. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, pues por tus niños. Y entonces me enseñó una serie de personas que estaban detrás de él, eran como gente conocida, solo que no sé quién eran, ni lo supe entonces. Tuve la sensación que les conocía, o por lo menos les había visto en algún momento, pero no sé qué tipo de relación pude haber tenido con esa gente, ni en qué momento. Y no se definían bien, sino que estaban como envueltas por una especie de neblina. Entonces la sensación de volver en sentido inverso fue acto seguido, vamos, una cosa pegada con la otra y no recuerdo la sensación de que me retrajeran hacia atrás. O sea, tuve la sensación ya de que me iba y me desperté en la habitación del hospital porque me estaban golpeando en las mejillas para que me despertara. La muerte no me da miedo y no pienso hacer nada para acelerar el proceso de mi próxima muerte. Cuando llegue, pues llegará. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero bueno. Me volvieron para atrás, supongo que para educar a mis hijos. Eso ya se ha cumplido, son mayores, no sé, tal vez me llegue pronto. ¿Se han fijado en ese cuadro oscuro de un túnel con unos ángeles dirigiéndose hacia la luz? Es uno de mis favoritos, pertenece a Hieronymus Bosch, el Bosco. Lo pintó hacia 1500 y ya él reflejó con exactitud lo que ocurre en estas experiencias de la muerte. La cuestión es, ¿qué hay detrás de la luz? Muchos se han preguntado por esa cuestión, pero pocos son los que nos han ofrecido respuestas. Las primeras comenzaron a vislumbrarse en 1848. Les propongo un pequeño viaje en el tiempo. Debemos trasladarnos a Hydesville, en Nueva York. Allí, unas niñas de apenas 12 y 13 años son protagonistas de un episodio singular. En la casa en la que viven comienzan a producirse ruidos que parecen evocar la presencia de un fantasma, de algo extraño, algo sobrenatural. Las niñas no se asustan y tratan de jugar, de establecer una comunicación, un contacto con esas molestias. Establecen un código. Un golpe quiere decir sí, 2 golpes quiere decir no. Y logran formular preguntas cada vez más complejas. Averiguan que el causante de los golpes es el espíritu de un buhonero. Acababa de nacer el espiritismo. El espiritismo, que es en la actualidad un movimiento a escala mundial,
Nació en esta casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, en 1848. Katy Fox y sus hermanas Leah y Margareta afirmaban estar en contacto con los muertos. Decían que los espíritus se manifestaban haciendo volar los muebles por la habitación y dando respuestas a ciertas preguntas. El espiritismo se difundió a ambos lados del Atlántico. Los médiums competían entre ellos en curiosas demostraciones. En América, Marjorie Crandon afirmaba poder materializar la mano de un espíritu. También exudaba un misterioso ectoplasma que supuestamente procedía de ultratumba. En Europa, en 1868, Daniel Hume sorprendió a sus amigos volando desde una ventana a otra de un tercer piso. Lo repitió en más de 1500 sesiones. Algunos médiums, como Florence Cook, dijeron poder conjurar a los espíritus para que se materializaran. El supuesto espíritu de una tal Katy King fue fotografiado con claridad en una de sus sesiones. El eminente ocultista Sir William Crookes afirmó que el fenómeno era genuino, al tiempo que otros científicos, Sir Oliver Lodge, junto con Sir Arthur Conan Doyle, defendían el espiritismo en conferencias, revistas y libros. Desde los tiempos de las hermanas Fox las cosas han cambiado mucho. Ahora dicen que los espíritus se manifiestan a través de grabaciones electrónicas, mensajes de SMS, incluso a través del ordenador. Pero de todas las formas de espiritismo que conozco, hay una singularmente bella. Quiero que viajen conmigo a Brasil. Allí vive un médium psicopictográfico. Se llama Luis Antonio Gasparetto. Este médium es capaz de entrar en trance gracias al sonido o a la música que le rodea y es capaz de incorporar, asegura él, los espíritus de Van Gogh, Monet, Picasso y otros grandes artistas. Le viene de familia. A los 13 años ya era médium y su madre también lo fue. Vamos a verlo. Este médium brasileño afirma que cuando entra en trance contacta directamente con los espíritus de grandes pintores del pasado y reproduce antiguas obras maestras en cuestión de minutos. Dice que Van Gogh trabaja a través de sus dedos. Bajo la supervisión de miembros del Departamento de Arte de la Universidad Politécnica de Leeds, Luis Gasparetto reproduce las inconfundibles pinceladas de Van Gogh con los ojos cerrados y esparciendo la pintura con los dedos. Y cuando cambia el aire de la música, cambia también su estilo de pintura. En esta sesión, Gasparetto hizo 8 dibujos a lápiz y 5 pinturas al óleo en menos de una hora. Y cada una de ellas llevaba la firma de un maestro. Pero, ¿convenció a los expertos? Creía que era imposible. Oh, es fabuloso. Estas imágenes generan una duda. Si el espíritu de un gran maestro de la pintura puede poseer a un médium y ayudarle a ejecutar una gran obra de arte, ¿podría el espíritu de un cirujano ayudar a un médium a operar? Las imágenes que vamos a contemplar son crudas, pero necesarias. Pertenecen a Edson Queiroz, un médium brasileño que falleció en 1991 y que en muy pocas ocasiones se dejó filmar. Lo que van a contemplar fue grabado durante un congreso de parapsicología en Basilea. Y vamos a presenciar una operación sin anestesia, una extracción de un quiste en el pecho de una mujer. Prepárense. Padre nuestro que estás en los cielos, reza el médico brasileño Edson Queiroz, un famoso médium. La plegaria le permite entrar en trance
un particular estado de conciencia mediante el cual parece convertirse en otra persona. Cuando ya ha alcanzado el estado de trance, Queiroz se presenta como el Dr. Fritz. Ante más de 1000 personas, rodeado de médicos y científicos, el Dr. Fritz se dispone a operar. Estamos en Basilea, en un congreso de parapsicología y ante las cámaras de la televisión. La primera paciente es una señora de Zúrich. Le han diagnosticado 2 quistes en el pecho derecho. El diagnóstico ha sido confirmado por la doctora Studer, de la Clínica Central de Basilea. La doctora fue testigo de las operaciones y siguió después la evolución de los pacientes. El doctor Queiroz, alias Dr. Fritz, usa en sus operaciones en estado de trance un bisturí, unas tijeras y unas pinzas. Lo que resulta sorprendente es que el paciente está completamente despierto y libre del efecto de cualquier narcótico, y que el material no está desinfectado. Por otro lado, la pérdida de sangre es escasa. En el momento del corte no se produce siquiera un movimiento muscular involuntario. La misma inmovilidad se prolonga durante toda la operación. Queiroz, aun estando en trance, trabaja con precisión, casi de manera automática. Debemos aceptar que son imágenes impresionantes e inexplicables para la medicina académica. Los quistes se extraen y se le entregan a la doctora Studer para que los analice. El corte no es cosido ni desinfectado. Bastan una gasa y unos esparadrapos. La paciente se levanta y el doctor Fritz autoriza a los periodistas a entrevistarla. ¿Le ha hecho daño? Ha sido como ir al dentista. ¿Durante toda la operación? Sí, durante toda la operación. ¿Desea añadir algo más? Solo mi agradecimiento por haber vivido esta experiencia, por haber sido operada por el doctor Fritz a través del doctor Queiroz. Dígame, ¿durante la operación estaba en un estado de somnolencia? ¿Estaba como dormida? No, estaba completamente consciente. ¿Ha oído al doctor Fritz cuando ha invitado a los médicos a acercarse a la camilla? Sí, lo he oído todo. El doctor Fritz se retira lentamente y el doctor Queiroz sale del trance recuperando su fisonomía y actitud habituales. No recuerda nada de cuanto ha hecho. 6 semanas después, los pacientes del doctor Fritz fueron nuevamente controlados por la doctora Studer de Basilea. La herida no ha supurado. Los bordes de la misma se han cerrado muy bien. Es una cicatriz normal. Incluso podría decirse que mejor que otras cicatrices. Sí, la herida ha cicatrizado perfectamente y sin complicaciones. ¿Quién es el doctor Fritz? El médico del más allá que se manifiesta a través de Queiroz y otros doctores espiritistas. Les advertí de la crudeza de estas imágenes. El doctor Edson Queiroz practicó cientos de intervenciones similares durante los 12 años que estuvo en activo en Recife, en Brasil, y siempre llamaba poderosamente la atención de los expertos que él practicaba estas operaciones en un ambiente de falta de asepsia total. Ni siquiera desinfectaba el bisturí con el que operaba. Pero hay mucho más porque el doctor Queiroz siempre dijo que la clave de estas operaciones estaba en la fe que ponían los pacientes. Y de fe, del poder de la fe y de lo mucho que podemos hacer con esa fuerza, hablaremos a vuelta de publicidad. En 1987, cuando yo solo era un joven interesado en lo sobrenatural, en lo paranormal, visité un lugar muy especial a las afueras de Bilbao, el Monte Umbe. Era un lugar, un bosque bien espeso, al fondo del cual había una fuente con una cruz blanca bastante siniestra. Cuando pregunté por la historia de aquel lugar, supe que había sido el escenario desde 1969 de una serie de extrañas apariciones de una señora vestida de negro. Una señora que se identificó con la Virgen y que se apareció durante años a Felisa Sistiaga. Esta Felisa Sistiaga incluso recibió regalos físicos de esa aparición: un rosario, un trozo de tela
objetos que jamás se analizaron científicamente, pero que dejaron detrás un episodio verdaderamente interesante que quiero que conozcan. Era una noche de primavera aparentemente como cualquier otra. Felisa de Sistiaga se encontraba sola en su casa, esperando que Bonifacio Arrieta, su marido, llegase del trabajo como todas las noches. Pero se había hecho tarde y la mujer empezaba a impacientarse. De repente, ante Felisa se acababa de manifestar una extraordinaria aparición que la mujer no dudó ni un instante en identificar como la Virgen María. La aparición se desvaneció misteriosamente sin haber pronunciado ni una sola palabra. En marzo de 1969, 28 años después de su primera aparición, la Virgen se presentó de nuevo ante la vidente. Lo hizo 4 veces seguidas, una vez al mes. Solo a la cuarta, el 23 de junio, empezó a comunicarse con Felisa de forma comprensible. La primera vez que vine para salvarte, bajé primero al pozo. Desde hoy queda bendita su agua para siempre. Curará a los enfermos y cuidará a los sanos que se laven con ella el rostro y los pies. Desde entonces, y a ritmo casi ininterrumpido, muchos creyentes han subido al monte Umbe con la intención de orar y de beneficiarse de los poderes extraordinarios del agua del pozo bendito. Los médicos me dijeron que no tenía salvación alguna. Luego, una vecina de mi madre le dijo que a ver si me traía aquí, y mi madre lo prometió a la Virgen poderme traer aquí, y me trajo un día. Me lavó la calle de los pies y el tercer día ya estaba completamente sano. Quizá uno de los casos más impresionantes de los que se atribuyen a la acción del agua de Umbe es el que hace referencia al hermano jesuita José María Belaústegui y Arrillaga. El religioso había ingresado en la Policlínica San Antonio de Bilbao, víctima de una trombosis con edema cerebral y hemiplegia del lado izquierdo. Debido a su estado, el propio hermano Belaústegui había pedido que se le administrase el óleo de los enfermos. Al cabo de pocos días, el hermano Belaústegui entró en coma. Su estado parecía irreversible. El hermano Pascual Uribarri, que le acompañaba en sus últimos momentos, decidió administrar al enfermo el agua milagrosa de Umbe. Al día siguiente, cuando llegó con el agua milagrosa, al hermano Uribarri le pareció que el hermano Belaústegui estaba muerto. Aún así, efectuó con el agua de Umbe las abluciones tradicionales sobre la cabeza y los pies del cuerpo aparentemente sin vida del hermano Belaústegui. Al cabo de unos instantes, el hermano Uribarri cayó en una especie de letargo del que despertó alarmado. El religioso experimentó una sensación extraña. Algo había cambiado en el entorno. Pero lo que más le sorprendió fue que la mano que sostenía ya no estaba entre las suyas. Aunque forma parte de la leyenda popular, todo parece indicar que sobre esta aparente resurrección se ha corrido un tupido velo. ¿Qué hay de cierto en las apariciones marianas? ¿Qué fenómenos intervienen en la curación de enfermedades? ¿Es la fe un agente generador de extraordinarios poderes? Además de las curaciones sin explicación que rodearon las apariciones del monte Umbe, esa señora del manto negro nos legó otro misterio. Anunció a la vidente, a Felisa Sistiaga, que antes del cambio de 2 papas, y estamos hablando de 1969, una extraña niebla cubriría todo el planeta. La gente no podría verse las caras en la calle a plena luz del día, y dijo que eso solamente sería el anuncio de una gran catástrofe. Felisa Sistiaga murió en 1990 sin ver cumplida su profecía. Otros tuvieron más suerte, como el genial Nostradamus, un médico provenzal del siglo XVI que nos legó más de 1174 poesías, cuartetas, que hoy son consideradas algunas de las profecías más desconcertantes de la antigüedad.
Anunció cosas que sucederían hasta el año 3797 y nos dejó una pequeña profecía en uno de sus libros, en un almanaque publicado en 1566. En la fecha que correspondía al día de la muerte del propio Nostradamus, este vidente dijo: los grandes morir. Anunció probablemente su propio óbito, quizá la más dolorosa de las profecías que puede hacer un vidente. Vamos a ver qué más dijo. A mediados del siglo XVI, Nostradamus, un renombrado médico y astrólogo francés, decidió poner por escrito las extrañas visiones que había recogido mediante ocultos poderes. Creyó que se trataba de premoniciones del futuro. Casi 1000 predicciones han llegado a nosotros. Su fama se extendió con gran rapidez tras la publicación del primer volumen en 1555. En una de sus cuartetas se creyó ver la predicción del gran incendio de Londres. Londres será pasto de las llamas en 3 veces 20 más 6. El gran incendio de Londres tuvo lugar en el año 1666. Otras parecen referirse a la Revolución Rusa. El reino de la izquierda gobernará durante breve tiempo. 3 años y 11 meses ha de durar la guerra. Los 2 siervos se enfrentarán. El vencedor, el más joven, nacerá en Armenia. Para Rusia, la Primera Guerra Mundial terminó en marzo de 1918, cuando Lenin y Trotsky firmaron la paz, justo 3 años y 11 meses después de comenzada la guerra. Al morir Lenin, Stalin y Trotsky rivalizaron por el poder. El vencedor fue el más joven, Stalin, nacido en Georgia, que en tiempos de Nostradamus formaba parte de Armenia. Al no admitir el divorcio por indigno, la corona obligará al rey de las islas a abdicar. Y en su lugar reinará quien no presentaba indicio alguno de rey. El rey Eduardo VII de Inglaterra abdicó por el amor que sentía hacia la señora Simpson y pasó el resto de su vida en el exilio. Uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo, llevando ejércitos por altas montañas, destruyéndolo todo. Finalmente, gobernará en paz. Esta cuarteta parece referirse al hecho de que Franco volara desde Canarias, el Teide es la montaña más alta de España, para unirse a las tropas de África donde inició la guerra civil. Acabada esta, gobernaría en paz hasta su muerte. Quienes defienden que Nostradamus poseía un notable don para la profecía siempre citan 2 ejemplos, Napoleón y Hitler. Ambos nombres, aun siendo predichos por Nostradamus, fueron disimulados o escritos en clave. Un emperador de Francia nacerá cerca de Italia y costará muy caro al imperio. Se maldecirá a quien con él se alíe y se le considerará menos príncipe que carnicero. En tiempos de Nostradamus parecía increíble que alguien nacido fuera de Francia llegara a gobernarla. Sin embargo, Córcega, junto a la costa italiana, fue la cuna de Napoleón I, emperador de Francia. No menos de 13 cuartetas parecen hacer referencia a Hitler, a veces llamándole Hister, a veces el líder del tercer premier. También describió la esvástica como la cruz de puntas torcidas. Nostradamus también predijo la concentración militar de Nuremberg y la invasión y ocupación de Francia. Después de que el gran líder reúna al premier en Nuremberg, este librará una batalla con Francia. Una referencia al Tercer Reich aparece tristemente exacta en estas cuartetas. El tercer premier hará peor que hizo Nerón. Verá el derramamiento de sangre humana. Hará construir hornos. Hermanos y hermanas serán esclavizados en diversos lugares. Tortuosamente irán mostrando sus rostros avergonzados y desnudos. La sangre inflamada del emperador calcinará la lengua, la carne y los huesos. Nostradamus se refiere en sus profecías a 3 anticristos. El primero de ellos es Napoleón, el segundo Hitler, el tercero está por venir.
Algunos expertos en profecías dicen que ya tenemos respuesta para quién es ese tercer anticristo. ¿Recuerdan ustedes estas imágenes? Ocurrieron hace nada, el 11 de septiembre de 2001. Aquella noche, los telediarios de la mitad del planeta abrieron sus servicios informativos con una cuarteta de Nostradamus. Una cuarteta desconcertante que decía lo siguiente: llegará del cielo el ave de la destrucción, caerán los dos tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera guerra mundial y se hará en nombre de Dios. Centuria 11. Pues bien, se da la curiosa circunstancia de que Nostradamus jamás escribió una Centuria 11. Esta profecía era espuria, se hizo circular por internet y los periodistas la asumieron como cierta sin comprobarla. Pero rastreando en las verdaderas centurias de Nostradamus, en esos 1171 versos que compuso en el siglo XVI, hay una que podría tener que ver con estos acontecimientos de septiembre de 2001. Y dice: el cielo quemará a 45 grados. El fuego se aproximará a la gran ciudad nueva. Al instante, una gran llama dispersa saltará cuando se quiera probar a los normandos. Nueva York está a 41 grados de latitud, muy cerca de esos 45 grados que dice Nostradamus en este texto. Y la ciudad nueva puede interpretarse con cierta facilidad como Nueva York. Pero de todas sus profecías, yo me quedo con la de Hitler, ese Hister que tan claramente menciona en su texto. Hitler era un apasionado de las ciencias ocultas, obsesionado con las reliquias antiguas, con la astrología y con todo lo sobrenatural. Incluso se dice que algunos de sus movimientos de tropas los hizo consultando a un astrólogo del que conocemos su nombre, Eirik Hanussen. Pero lo más sorprendente del Tercer Reich no fueron esos prodigios astrológicos, sino su tecnología. Algunos dicen que los platillos volantes fueron construidos en realidad por los nazis y se basan en documentos como el que vamos a ver. Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan avanzada que le permitió construir platillos volantes de origen terrestre. En el año 1919, von Bottendorf, con Klaus Haushofer y Dietrich Eckart, fundaron la Sociedad Thule, una amalgama de diversas sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Fundaron un partido político y el año 1921 nombraron portavoz político a Adolf Hitler, un joven conocido por su afición al ocultismo. Las ambiciones políticas de la Sociedad Thule generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. Los miembros de la Sociedad Brill se consagraron a la realización de la que sería una de las ideas más insólitas que haya concebido la mente humana, la propulsión por levitación. Según nuestros informes, la Sociedad Brill creó a mediados de 1934 su primera nave circular experimental, propulsada mediante energía antigravitatoria, la RFZ-1. A finales de 1934, la Sociedad Brill había construido una nueva aeronave, la RFZ-2. Medía poco más de 5 metros de diámetro, pero funcionaba. Además tenía dos de las características distintivas de los ovnis: desaparición óptica del contorno, debida a la aceleración, y variación del color según el nivel de potencia: rojo, naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. A pesar de su sofisticación técnica, las aeronaves circulares apenas llamaron la atención a los líderes políticos de la época. Aún así, el Departamento de Investigación de las SS empezó a construir su propia nave circular. En el año 1939, las SS habían construido ya la RFZ-5, la primera gran nave espacial, de 25 metros de diámetro y rebautizada con un misterioso nombre, Haunebu 1. El primer vuelo de la Haunebu 1 se realizó entre fuertes medidas de seguridad en agosto de 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la competencia en el mercado del armamento se intensificó.
En esta extraordinaria fotografía vemos el RFZ-2 sobrevolando el Atlántico Sur en busca del remolcador Atlantis que navegaba por el Océano Antártico. Su armamento, 2 cañones MK-108 calibre 300 y 2 ametralladoras MG-17. Al tiempo que se desarrollaba el Brill 1, se realizaron significativos intentos de establecer contactos sobrenaturales. Y ya existían planos para la construcción de una nave mucho mayor, el Brill 7. A finales de 1942, el Departamento de Investigación de las SS empezó a trabajar en una versión mejorada del Haunebu, el Haunebu 2. El Haunebu 2 debía alcanzar una velocidad de hasta 6.000 km/h dentro de la atmósfera terrestre, y se creía que podría viajar por el espacio exterior. El 12 de abril de 1945, Richard Niet le dijo a Hitler: «Hoy, bajo mi dirección y en presencia de 3 oficiales de la Luftwaffe, el V-7 ha sido probado sobre el mar Báltico». El V-7 era un helicóptero supersónico provisto de 12 motores auxiliares BMW que en su primer vuelo de pruebas llegó a una altitud de 23.800 metros. El Departamento de Investigación de las SS había proyectado incluso la construcción de una gigantesca estación espacial. Guardaba un gran parecido con los antiguos Zeppelines y fue bautizada con el nombre de Máquina Andrómeda. El 3 y el 4 de enero de 1944, Hitler y Himmler se reunieron supuestamente con la sociedad Brill para abordar el Proyecto Brill, el lanzamiento de una enorme nave espacial a través del canal dimensional, un espacio inexplorado a la velocidad de la luz hacia los confines del universo. ¿Podemos pasar por alto la posibilidad de que hubiese habido alguna influencia extraterrestre en aquella época? Esta nave fotografiada durante el otoño de 1942 podría ser fácilmente un prototipo Brill 7 en pruebas. Pero, ¿no podría ser también una nave espacial venida de las estrellas? Déjenme mostrarles unas fotografías y contarles una pequeña historia. 7 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, un hombre llamado George Adamski, un astrónomo aficionado de California, fotografió estos desconcertantes objetos. Aseguró haber tomado incluso contacto con sus tripulantes, unos seres de aspecto humano y cabellos rubios que le dijeron que procedían de Venus. Finalmente es muy probable que todo fuera un montaje, pero ¿son montaje también las imágenes de los nazis? Es verdad que en torno al tema OVNI hay mucho fraude, pero también hay casos verdaderamente desconcertantes, como el que les quiero proponer. El 11 de noviembre de 1979, aquí, en España, vivimos uno de los casos más extraordinarios que se encuentran en los archivos de los investigadores. Un vuelo charter con 109 pasajeros a bordo tuvo que desviarse de su ruta entre Valencia y las Islas Canarias porque era acosado por un ovni. Lo vemos. Un supercarabel procedente de Salzburgo y con destino Tenerife y Las Palmas se dispone a emprender el vuelo. Se trata del vuelo charter JK297 de la compañía TAE. Un vuelo que no llegará a su destino y que en cambio cruzará la borrosa frontera que separa lo conocido de lo inexplicable. Volamos sobre la vertical de Ibiza, a 20.000 pies. Desde hace algunos minutos, la torre de control de Barcelona recibe un mensaje en Morse muy confuso. El mensaje se emite en la banda de frecuencia reservada a las señales de socorro. El controlador decide comunicar al supercarabel la existencia del mensaje, por si desde su posición puede localizar su procedencia. Aquella misteriosa señal resulta incomprensible, a la par que ilocalizable. Parece ser fruto de la manipulación del código Morse por parte de una persona que lo desconoce. Todo en orden. En el preciso momento en que la extraña señal deja de recibirse,
La tripulación observa la presencia de dos luces rojas a unas 5 millas a la izquierda de la cabina y por debajo del morro del avión. Barcelona, aquí TAE 297. Tengo un tráfico a unas 5 millas. El comandante sigue el procedimiento habitual para confirmar la presencia de otros aviones en su zona. ¿Puede confirmarlo? Negativo, no hay ningún tráfico. Durante 8 inacabables minutos, el objeto, de unas dimensiones estimables en unos 200 metros, el doble que un jumbo, sigue al avión, al tiempo que se le aproxima cada vez más. Quiero tomar tierra en Valencia. No me gusta nada continuar con este tráfico que me está siguiendo. Después de volar durante algunos minutos más para consumir el exceso de combustible, a las 12 menos 10 de la noche, el supercarabel aterriza por fin. Su aventura ha terminado. Pero nuevos acontecimientos misteriosos están a punto de producirse. En efecto, poco después, y sin haber sido detectados, 3 nuevos focos de luz aparecen sobre el aeropuerto. Más de 40 testigos contemplan durante 2 horas las luces inmóviles en el cielo. Instantes después, la misión de identificar aquellas luces es encomendada al mando de la base de los Llanos, equipada con aviones cazabombarderos Mirage F-1. El capitán Fernando Cámara recibe la orden de salir a interceptar los extraños objetos. A pesar de que el avión vuela a unos 1000 kilómetros por hora, el objeto adquiere la misma velocidad en pocos segundos. El capitán Cámara persigue la luz, que va cambiando de color, pero no consigue atraparla. Seguía sin ver nada, aceleré a 1,4 de Mach y entonces yo creo, ya han pasado tiempo, pero vamos, creo que ahí es cuando le vi tenía una forma, la luz esa, le pude apreciarle una forma que era como de un tronco de cono, y la luz le salía toda de dentro. Finalmente, el capitán Cámara recibe la orden de volver a la base de los Llanos. Durante el vuelo de regreso, los detectores del F-1 indican que el avión está en el punto de mira del objeto volador. Yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, pues no conozco ningún aparato que actualmente haga estas cosas. Pero sobre todo lo raro es que se mantenga parado y que no, y al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor, porque a la distancia que estaba, si tuviese alguna fuente de calor, lo habrían detectado los misiles. ¿De qué naturaleza eran dichos acontecimientos? ¿Por qué la prensa nacional e internacional se hizo eco de ellos y en cambio el gobierno no emitió comunicado oficial alguno al respecto, ni respondió más tarde a la interpelación? ¿Qué sucedió realmente la noche del 11 de noviembre de 1979 en el cielo del Levante español? El capitán Cámara, hoy coronel en la reserva, es lo que nosotros llamamos un testigo de élite. Alguien que con 3.500 horas de vuelo a bordo de un avión de combate se considera el único piloto español que ha estado 90 minutos persiguiendo a un objeto volador no identificado. Una semana después de estos hechos, un compañero suyo de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, fue enviado a perseguir otro objeto volante no identificado. En realidad eran 3 luces que gravitaban sobre Motril, en Granada. Al aproximarse a ellas, en el canal 11 de UHF, con el que recibía las órdenes, escuchó las voces de unos niños que le decían: «Hola, ¿cómo estás? Hola, hola». Inmediatamente abandonó la persecución y el expediente de ese incidente todavía no ha sido desclasificado. A vuelta de publicidad volveremos con otros enigmas aún más desconcertantes. Asusta pensar en lo fácil que es que la vida pueda desaparecer del planeta Tierra de la noche a la mañana. Hace 65 millones de años, una gran piedra cósmica impactó cerca de la actual península del Yucatán. El resultado de aquel choque provocó la extinción de los grandes saurios. Mucho antes, hace 250 millones de años, otro meteorito provocó la extinción del 90% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados.
El documental que van a ver arranca con unas imágenes singulares, las del cráter del Meteoro, en Arizona. Se trata de una depresión de 1,5 kilómetros de diámetro que fue provocado por una roca pequeña, de apenas 50 metros de diámetro. La cuestión no es si volverán a caer otras rocas similares sobre la superficie de este planeta, sino cuándo. Este gigantesco cráter tiene un perímetro de 5 kilómetros y casi 200 metros de profundidad. Podría corresponder a un momento de la historia que cambió para siempre la vida de nuestro planeta. Algunos estudios sugieren que un enorme asteroide abandonó su órbita y chocó contra la Tierra con una fuerza apocalíptica. Enormes cráteres se han conservado casi intactos gracias al clima australiano. Otros están excavados sobre granito. Uno de los cráteres canadienses es tan grande que es visible incluso desde el espacio. Solo en los Estados Unidos han caído miles de meteoritos. En su mayor parte, los rastros que dejaron han sido disimulados por los elementos. A causa de esta amenaza potencial del espacio, la NASA está estudiando la fuerza del impacto al objeto de averiguar a qué estamos expuestos. El cañón de gas ligero, el único que existe en el mundo, fue construido con el fin de estudiar esta clase de colisiones. Un perdigón, que hace las veces de un meteorito, se coloca cuidadosamente en el cañón. El cañón se coloca en posición vertical. Al ser disparado, el perdigón caerá vertiginosamente por el tubo a una velocidad de unos 10 kilómetros por segundo. Se prepara un blanco que representa la Tierra y se evacúa la habitación. Se procede a disparar el cañón. El blanco presenta un aspecto muy parecido al cráter de un meteorito. El planetólogo Donald Gold lleva años experimentando con el cañón de gas ligero. Sabemos que en la Tierra hay cráteres de casi 200 kilómetros de diámetro y que 3 de cada 4 objetos que chocan contra la Tierra caen en el océano. Cabe preguntarse qué ocurriría si un gran objeto cayera en el océano, por ejemplo en el Pacífico, y produjese un cráter móvil por el desplazamiento del agua de unos 200 kilómetros de diámetro. Resulta imposible prever sus consecuencias, salvo que produciría una devastación a gran escala. Últimamente ha resurgido la vieja teoría que defiende que el impacto de un meteorito podría originar el fin del mundo. Los científicos jamás han conseguido entender la brusca desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. En busca de indicios que puedan explicar este misterio, los investigadores han recurrido al subsuelo del fondo del océano. Se hicieron perforaciones por todo el mundo para recoger muestras de tierra prehistórica. El estrato de barro corresponde al suelo en el que vivían los dinosaurios. Un estudio más riguroso realizado mediante técnicas microfotográficas reveló resultados sorprendentes. La presencia de microorganismos fosilizados que no aparecen en el estrato superior, una prueba evidente de una extinción repentina. Las investigaciones prosiguieron en unos laboratorios de Berkeley, California. El científico Frank Casaro sometió las muestras a complejos análisis computerizados. La cantidad de iridio encontrada en el estrato de barro era casi 200 veces mayor a la de las otras muestras. Los científicos estaban asombrados. El iridio, un metal muy escaso, jamás se ha dado en tales proporciones en la Tierra. Solo el impacto de un inmenso asteroide podría explicar tan alta concentración de iridio. La teoría del impacto consiste en que un asteroide chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. Esto originó una tremenda explosión. Ello hizo emerger no solo la masa del asteroide, sino también posiblemente 60 veces su masa en materia terrestre, y buena parte de esa materia fue lanzada a la atmósfera. Tal vez 17 trillones de toneladas que se esparcieron por la atmósfera, convirtiendo el día en noche. Y como consecuencia de ello, el 75% de las especies vivas se extinguieron. Si dicho objeto cayera sobre tierra firme, supongamos por poner un ejemplo que cayera en pleno centro de Chicago, destruiría totalmente la ciudad y los alrededores del lago Michigan al norte y al sur de Chicago.
Y esto es inquietante porque no sabemos en qué momento un objeto de ese tamaño puede aparecer y chocar contra la Tierra. Quizá no sepan que la NASA actualiza constantemente una lista negra de lo que ellos llaman Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra, o NEOs. Lo sigue con precisión, incluso saben la fecha en la que pasarán más cerca de nuestro planeta. En esa lista negra hay un asesino, una roca de 16 kilómetros de largo que llaman la 2000 SG-344. Pasará por aquí en septiembre del 2030. Pero sobre el fin del mundo se ha hablado siempre, especialmente en torno a una fecha muy particular, el año 1000. Después de los terrores milenaristas surgieron los terrores a las brujas. Y de brujas quiero hablarles. Solamente el inquisidor general de Sajonia condenó a más de 20.000 personas, 20.000 mujeres, a muerte. El número de mujeres llevadas a la hoguera en el resto de Europa asciende a 200.000. De ellas, la minoría son casos españoles, aunque nos llevemos nosotros la fama. Pero algunos de esos casos, como el que les vamos a contar, tuvieron lugar muy cerca, en Barcelona, en el siglo XVII, el peor de ellos. En el año 1619, España sufría las consecuencias del desastroso reinado de un monarca abúlico y exageradamente religioso, Felipe III. La despoblación del país era un fenómeno lamentable y obedecía a tres causas: las terribles epidemias de peste que asolaron campos y ciudades en 1600, la emigración de personas jóvenes a América en busca de riqueza y la ruinosa expulsión de los moriscos, que habían sido los artífices de las huertas de Valencia y Murcia. En esta época de hambre y violencia social, en España, al igual que en el resto de Europa, se intensifica la caza de brujas. El populacho y el clero achacan a las brujas muertes rituales de niños, maleficios a ganado y cosechas, enfermedades terribles y conjuros que anulan la virilidad. En solo 2 años, más de 300 acusados de brujería mueren ahorcados. Entre los siniestros personajes de la época destacaron los cazadores de brujas. Estos iluminados vagaban por los caminos en busca de hombres y sobre todo mujeres que se comportaran de modo sospechoso. De esta manera fue detenida y llevada ante la Inquisición Ana Ferrer, hija de Carlos Ferrer, vecino de Caldas de Montbui. ¿Quién te instruyó en las artes de la brujería? Dinos sus nombres. Fueron la Juana del Mas de Campí y María la Tuerta. Ellas me ordenaron adorar al diablo. El brazo secular procederá a la detención de las inculpadas. Y tú, desgraciada, cuéntanos todo lo sucedido en pública confesión. La infeliz declaró que por las noches se sentía presa de una extraña inquietud desde que su prometido, un joven leñador conocido como Albert de Cansureda, murió a manos de unos bandoleros. Poco después del trágico suceso, Ana fue captada por las 2 mujeres y accedió a su invitación de participar en un aquelarre. Las comadres Juana y María le aseguraron que si bebía de la pócima del diablo y se ungía con un ungüento mágico, podría participar con ellas en una ceremonia satánica. Entonces cesarían todos sus males e incluso podría volver a ver a su prometido y escuchar su voz. La muchacha cayó bajo los efectos narcotizantes de la pócima que le dieron a beber, hecha a base de arsénico, unto de amapola y aceite de serpiente. Y a continuación se durmió. Cuando Ana despertó, se encontraba en compañía de las 2 mujeres en una siniestra cueva, apenas iluminada por el fuego de teas y velas. Juana y María realizaban todo tipo de sortilegios y habían bebido también de la pócima, alcanzando un estado de alucinación y ebriedad propicio para la celebración del aquelarre. Las mujeres empezaron la invocación del maligno bajo el nombre de Belcebú, nombre divulgado y reconocido como el del demonio de los aquelarres. ¡Belcebú! Los conjuros dieron su fruto y Ana se vio postrada ante la satánica figura. Bébetelo. Bebe. Tras tragar su negro esputo, Ana fue reclamada por el demonio para que se le entregara.
Ana se libró en cuerpo y alma al diablo. El aquelarre se había consumado. ¡Quietas, brujas! Habéis sido acusadas por esta infeliz de haberla llevado a la celebración del sábado. En nombre de Dios Todopoderoso, confesad vuestro horrendo pecado. ¡Hijo de una puta enculada por Belcebú! ¡Morirás vomitando tu propia mierda! ¡Lánzate! Aplicadles el tormento para que sus cuerpos y sus almas se purifiquen. Juana y María fueron torturadas y habrían de acceder enseguida a confesar sus delitos y aun aquellos que nunca habían cometido. Muchos hombres y mujeres, jóvenes o viejos, todos ellos pobres y la mayoría ignorantes, murieron de este modo en aquellos tiempos. El caso de Ana Ferrer, ubicado en la Cataluña del siglo XVII, es tan solo un ejemplo ilustrativo, en modo alguno aislado, ni demasiado remoto en el tiempo. ¿Con qué oscuros propósitos se alimentaba el odio popular? ¿Qué sucedía en realidad con aquellas mujeres? ¿Qué había de verdad en los pactos con el diablo? ¿Por qué han resurgido con innegable fuerza las sectas y los ritos satánicos en los países más avanzados del mundo? Algunas de las respuestas a esas preguntas se encuentran en uno de los bestsellers más siniestros de todos los tiempos, el Malleus Maleficarum, un manual para inquisidores que se reimprimió una y otra vez y se vendió en la calle entre 1520 y 1669. En ese Malleus Maleficarum, o maleficio, martillo de los maleficios, se caricaturizaba a una brujería que en realidad tiene orígenes muy antiguos, que tiene que ver con el culto a las diosas paganas, a cosas que la Iglesia quiso satanizar para dominarlas. Pero en nuestros días sigue habiendo brujas buenas que a veces colaboran incluso con las autoridades, que no son perseguidas por ellas. Quiero que viajemos al barrio de Polvorín, en Gran Canaria, en agosto de 1987. Allí viviremos una experiencia singular. Unos niños, jugando a espeleología, se pierden en unas cuevas cercanas a su casa. Las autoridades los buscan, pero no los encuentran. Y será con la ayuda de una tarotista que encontrarán a esas criaturas. A las 4 de la madrugada del martes 18 de agosto de 1987, los vecinos del barrio del Polvorín de Las Palmas de Gran Canaria despertaban sobrecogidos por luces centelleantes y atronadoras sirenas. Afortunadamente, su sobresalto pronto se convirtió en alegría, porque en realidad aquellas luces y aquellas sirenas no anunciaban alarma alguna, sino todo lo contrario. Significaban el final de la pesadilla que el vecindario había vivido desde el sábado anterior. Todo empezó como empiezan muchos juegos de niños, con un objeto insignificante. En este caso, una vela. ¿Qué podían hacer con una vela? Podían meterse en la cueva de los picones, pero se la conocían al dedillo. De modo que decidieron ir más lejos. La cueva de Pim Pam era mucho mayor, y desde que el viejo curandero que la habitaba se había marchado, nadie del barrio se había atrevido a adentrarse en ella. Mientras uno de los pequeños fue a buscar al quinto miembro del grupo, los otros 3 se metieron en un almacén y reunieron el material que estimaron necesario. Poco después, los 5 niños se habían metido en la cueva hasta el rincón del viejo curandero, todavía a nivel del suelo. Pero no se conformaron con quedarse allí, sino que decidieron adentrarse en la cueva hasta encontrar pasadizos y huecos para explorar. Estaban convencidos de que la cueva debía tener otras salidas. Y después de dar algunas vueltas, descubrieron un pequeño agujero, la entrada de una auténtica gatera por la que a duras penas pudieron pasar. No sabían que estaban cometiendo un grave error. La primera expedición de búsqueda, organizada por Protección Civil y la Policía Nacional, se inició en la madrugada del domingo. Buena suerte. Mientras los niños proseguían en su desesperado camino hacia ninguna parte.
Pero una pregunta empezaba a fraguarse en sus mentes infantiles. ¿Conseguirían salir algún día de la cueva? Los especialistas descendieron por la chimenea por donde habían bajado los niños. Pero pasaron de largo la pequeña entrada por la que se habían introducido. Al cabo de unas horas, los miembros del grupo de rescate, agotados por el esfuerzo, dieron por terminada la búsqueda. Estaban absolutamente convencidos de que los niños no se encontraban en aquella cueva. Y sin embargo, allí seguían, exhaustos, hambrientos y vencidos por el cansancio. Hilda, la cuñada de dos de los niños perdidos, se empeñó en visitar a Lidia Padrón, la vidente, e insistió en pedir su colaboración de un modo más directo, mostrándole un periódico con la noticia. Lidia Padrón se concentró intentando conectar con los niños. En un estado de gran alteración, la vidente confirmó que veía a los niños y que les veía atrapados, aunque no estaba segura de dónde se encontraban. Ante la imposibilidad de continuar, Lidia pidió a Hilda que la acompañase a la cueva. Una vez frente a la cueva, improvisó un péndulo con su colgante. Hilda y su marido Manolo acompañaron a la vidente. Poco después, Lidia confirmó que los niños continuaban vivos y se encontraban en el interior de la cueva. Manolo propuso organizar un nuevo grupo de rescate. A las pocas horas, Manolo, cuyos dos hermanos permanecían encerrados, había organizado el grupo de rescate. Su mujer, la vidente y el grupo de 3 jóvenes convenientemente equipados entraron en la cueva. De las 2 mujeres, solo Lidia continuó con el grupo de rescate. Pero en un momento determinado, algo hizo que se detuviese. La vidente acababa de descubrir el pequeño agujero por el que se habían metido los chicos. Ante la imposibilidad de pasar por él, decidieron seguir otra ruta que pudiese llevarles al mismo lugar. A las 2 de la madrugada del martes, más de 50 horas después de haberse perdido, y aunque las autoridades habían descartado encontrarles allí, los niños pudieron ser hallados sanos y salvos. Cuando ya los encontraron es como si se hubiese tranquilizado todas las energías y fue cuando ya el dolor de cabeza se me desapareció, que fue ya cuando supe realmente que los niños habían aparecido, aunque todavía no los había visto. Los niños del vecindario del Polvorín debieron su salvación a la insistencia de una mujer a la que se le reconocen unos poderes nada comunes. ¿Saben cómo lo hizo? ¿Saben cómo esta vidente trabajó? Le pidió a sus padres una prenda de los chiquillos y con esa prenda en las manos dijo que sentía las vibraciones y que podía sintonizar con ellos. Después utilizó el péndulo, lo puso sobre un mapa y les encontró. Si quieren saber más cosas y enfrentarse a otros enigmas, aguarden hasta después de la siguiente pausa publicitaria. Permítanme que les explique la diferencia que para los expertos existe entre los que llaman fantasmas de los vivos y fantasmas de los muertos. Los fantasmas de los vivos tienen que ver con los poderes de la mente, con esas capacidades que no controlamos. A ellos les atribuyen fenómenos como los casos de poltergeist. Ya saben, cuando en una casa se rompe un vidrio de repente, se mueve un objeto sin que nadie lo toque, hay cosas que vuelan sin control. Generalmente dicen que esos fantasmas de los vivos son emanaciones del cerebro de adolescentes o de personas con mucho estrés. Los fantasmas de los muertos son aquellos que se atribuyen a fuerzas del más allá y que hacen más o menos las mismas cosas. Quiero que me ayuden, que piensen viendo el siguiente documental a cuál de los 2 tipos de fantasmas atribuirían lo que les pasó a Ron y Doretta Johnson en un motel que compraron muy barato en Madison, en los Estados Unidos. Cuando Doretta y Ron Johnson encontraron aquel motel en Madison, Indiana, creyeron que era el lugar perfecto para educar a sus hijos Steven y Ashley y abrir la guardería infantil que siempre habían deseado tener.
Aquel viejo motel era la casa de sus sueños, pero se convirtió en su peor pesadilla. Todavía no entiendo que haya aceptado nuestro precio. A veces los sueños se hacen realidad. ¿Crees que has exagerado un poco en casa de la abuela? Esos ruidos podrían deberse a momias infernales que se han despertado después de dormir durante siglos por una maldición. O podrían ser embriones de extraterrestres que habitan en los cimientos de la casa y que no admiten nuestra presencia. ¿O podría ser el viento? No tienes imaginación, mamá. Pero Ashley sí. Y la próxima vez que te inventes esas ridículas bobadas, no las expliques delante de ella. Si no, serás tú quien se pase la noche en vela haciéndole compañía la próxima vez que se despierte gritando. ¿Qué decías, papá? Vamos, hijo. Hay pájaros que entran volando en las casas, chocan contra las paredes y... Sí, eso decían en la peli de Hitchcock y ya sabes cómo acabaron. Ya basta, Steven. Ron, lleva a la niña a la cama. Y Steven y yo limpiaremos un poco el salón. ¿Qué es eso que has dibujado? Una mamá, un papá y una niña. Oh, vaya. ¿Y dónde está el hermano mayor que cuenta historias de miedo a su hermanita, Dios mío, sal del agua. ¡Ron, Steven, corred! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? En el baño, ve a ver. Los Johnson no tenían medios para mudarse, ni tampoco para luchar contra aquellas fuerzas. Se pusieron en contacto con parapsicólogos que sintieron curiosidad por su historia. Los niños se han dormido. Suerte que alguien puede descansar en esta casa. Gracias a Dios que los parapsicólogos nos han creído. Empezaba a pensar que estaba loca. Ahora tendremos a sartén por el mango. A ver qué les parece a esos malditos fantasmas. Doretta. Malo. ¡Suelta a mi hija malnacido! ¡Dile que me suelte! ¡No te
casa. No volveremos ahí dentro. Oh, Dios mío. Calma, hija. Aunque lo que han visto es una recreación, hay una escena que es muy parecida a algo que sucedió realmente a alguien que ustedes conocen bien, a la periodista Paloma Gómez Borrero. Después de entrevistar a un famoso exorcista en Roma, en la habitación en la que ella trabajaba, entró un pájaro y llenó todas las paredes de sangre. Esa sangre todavía puede verse, yo la vi hace poco en una de mis visitas a Roma. Lo que quería contarles también es que en los Estados Unidos existen incluso guías de viaje en las que se especifica qué motel está encantado y qué motel no. Hay de todo, pero es interesante comprobar cómo la categoría de esos moteles con fantasma se clasifican entre 1 y 5 fantasmas. Me gustaría que en esas guías se incluyeran también los colegios encantados. Viajamos ahora hasta Austin, en Texas. En ese estado, en 1989, unos obreros reciben el encargo de derribar un colegio que está en estado de abandono. Cuando empiezan las obras, comienzan a escuchar voces extrañas, la maquinaria empieza a estropearse, incluso llegan a reclamar la presencia de un sacerdote para que bendiga el lugar antes de proseguir con la demolición. Vean lo que ocurrió. La escuela elemental de Metz existió durante 75 años, pero en el otoño de 1990 las exigencias del progreso obligaron a su demolición. Para Morris Torres y su hermano Gabe, echar abajo la escuela era pan comido. Para ellos y para Joe, su padre, que estaba al frente del negocio, aquel era un día de trabajo como otro cualquiera. Estaban equivocados, muy equivocados. Bueno, por lo visto todo está en orden. Bien, vamos a decírselo a tu padre y manos a la obra. ¿Qué es eso? Parecen niños. Ah, ¿qué estarán haciendo aquí? ¿Hay alguien? Chico, ¿qué haces aquí? Aún estás aquí, tío. Créeme, ahí dentro hay algo. De acuerdo. ¿Qué queréis? ¿Que llame a los cazafantasmas? ¡Oídme todos! Vamos a echar abajo este montón de piedras, Miguel. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! No sé qué pasa. ¡Vuelve a intentarlo! ¡Papá! ¡Ven! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Deprisa, ayudadnos! ¡Vamos, echadme la mano! ¡Están ahí! Un día me llamó una mujer, una tal Elaine Ireland. Había leído nuestra historia y nos dijo que era medium y que podía ayudarnos. ¿Quieren asustarnos? No. Oigo risas y canciones. Son espíritus felices. Aquí les dieron de comer, les quisieron, les protegieron. Esta es su casa. Aquí solo hay energía positiva. Pero, ¿qué quieren? Señor Torres, es obvio lo que quieren. No quieren que estén ustedes aquí. ¿Que no quieren que estemos aquí? Quieren que se vayan. ¿Que nos vayamos? Sí, exacto. Piénselo. ¿A usted le gustaría que alguien echara su casa abajo? Quizá tendría que haberle hecho caso. ¿Pero qué iba a hacer yo? Era un trabajo y yo nunca decía que no a un trabajo con fantasmas o sin ellos.
No puedo volver ahí dentro. Otto. No. No quiero entrar, no puedo. Tengo el presentimiento de que si entro me pasará algo malo. Quizá. Pero si no entras, te juro que te pasará algo peor. Quedarás despedido. Me lo había advertido. Te echaré abajo. Lo prometo. En la actualidad, de la escuela elemental de Metz, solo queda un solar vacío y un puñado de preguntas por responder. Después de la demolición, Joe Torres arrancó un árbol del patio de la escuela y lo plantó en el jardín de casa de su hija. Días después, su yerno le llamó para decirle que oían voces que procedían del árbol. Voces de niños que reían y cantaban. Hay una curiosa constante que se repite una y otra vez en este tipo de casos. Y es que los fenómenos comienzan siempre cuando empiezan las obras. En 1989, cuando tuvieron lugar los hechos de Metz, en España teníamos un caso extraordinario, el del Palacio de Linares. Justo cuando empezaron las obras de ese edificio que hoy es la Casa de América, empezaron también los problemas. Pero no crean entonces que los casos de fantasmas son solo patrimonio de los Estados Unidos o de lugares exóticos. En la misma ciudad de Madrid, en 1969, en plena época de los Beatles, un famoso estudio de grabación fue el escenario de una singular aparición fantasmal. La hemos recreado para ustedes. El caso es verdaderamente sorprendente. En el invierno de 1968, Mario Riva, un brasileño que llevaba 3 años viviendo en Madrid, tomó una decisión irrevocable. Una decisión cuyas consecuencias habrían de ser trágicas para su propia persona. Mario escogió una cinta con una de sus canciones preferidas. Ni él mismo podía sospechar que en un futuro no muy lejano, aquella cinta iba a desencadenar extraordinarios acontecimientos. Mario no tenía familia. Y nadie pudo dar razón de los motivos que le impulsaron a darse muerte. En el verano de 1969, unos 8 meses después de aquel desgraciado acontecimiento, Joaquín Cobos, otro técnico de sonido que nunca había conocido al brasileño, se disponía a realizar un trabajo en horario nocturno. A partir de aquel momento iba a ser testigo de unos hechos de difícil explicación. Joaquín sintió un escalofrío, pero pensó que algún efecto óptico del doble cristal le jugaba una mala pasada. Sin embargo, la música sonaba distorsionada. Joaquín empezó a asustarse de veras. Su finísimo oído le decía que detrás de él había algo, alguna presencia, pero no se atrevía a darse la vuelta. Era no sé, como una cosa muy deforme, o sea, yo no le veía forma humana y claro, automáticamente di la vuelta, salí corriendo y entré en el estudio a llamar a Alberto para que viera lo que yo estaba viendo, porque yo pensaba ya que eran alucinaciones de las horas de trabajo. ¿Ves lo mismo que yo? Tú haz lo que quieras, pero yo aquí no me quedo ni loco. Desde aquel día nadie en los estudios volvió a hablar del asunto. Joaquín estaba convencido de que de alguna manera la cinta era la causante del fenómeno. Habían pasado más de 6 años y el personal de los estudios había cambiado. Ya nadie conocía la historia vivida por Joaquín Cobos. Pepe Loeches, técnico de sonido, disponía de toda la noche para terminar un reportaje sobre los años 60. Así que, un poco a causa del sueño y del aburrimiento, y un poco por azar,
Pepe abrió el armario de las cintas para revisar. Enseguida le llamó la atención el sobre con la misteriosa cinta. En esta ocasión, la reacción del testigo frente a la extraña presencia fue distinta a la que se diera años atrás. Aunque asustado, Pepe intentó comunicarse con la forma espectral que parecía haberse formado ante él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres decirme? Entonces paré la música y mi afán era de comunicarme con esta forma o con este tipo de energía, lo que quiera que fuera, ¿no? Porque lo de fantasma no me suena a mí muy allá, ¿no? Al cabo de unos días y sin comentárselo a nadie, Pepe cogió la cinta y salió de la ciudad. Finalmente, optó por desprenderse de la cinta y olvidarse de todo aquello. Pero no iba a resultarle tan fácil. El poeta, escritor, arquitecto y genio norteamericano Buckminster Fuller dijo que el 90% de la realidad que nos rodea es invisible. Y tal vez ahí, en ese reino de sombras que nuestros sentidos no son capaces de percibir, se encuentre la respuesta a muchos de los fenómenos que hemos visto aquí esta noche. Permítanme un consejo, recordarles una frase de Aimé Michel, un filósofo experto en metafísica e investigador de ovnis francés. Él decía que ante estas cosas hay que tener la mente abierta, hay que estar abierto a todo, pero no creer, no convertir en dogma de fe nada. Buenas noches.